Primera de Juan, nuevamente, capítulo 4. Y este es el texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ese es nuestro texto. El contexto continúa en el versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, no todos ustedes probablemente han estado en los últimos dos mensajes, y por tanto no todos ustedes entienden exactamente lo que hemos cubierto, y algunos que sí estuvieron, creo que por algunas cosas que me han preguntado, quizás no lo entendieron del todo, de manera que los primeros 5 minutos yo lo voy a dedicar a resumir de la forma que yo se lo resumí a uno de nuestros jóvenes esta semana pasada. Pero en esencia tomamos el pasaje, lo expusimos, y después de exponerlo con detalle, versículo a versículo, entonces comenzamos a aplicarlo en esos dos últimos mensajes. Lo expusimos en su contexto y luego lo aplicamos a lo que son nuestras vidas en el día de hoy. Dijimos que la palabra clave en ese texto que yo acabo de leer es probar, es la palabra central. Y tú pudieras resumir entonces, basado en esa palabra, todo lo que yo dije en una sola palabra, si tú quieres, y es la palabra discernimiento. Es como el vocablo y la idea central. Yo hablé de esas cosas. En segundo o en tercer lugar, hablamos de que el movimiento gnóstico de los días de Juan era el movimiento que amenazaba a la iglesia en aquellos días. Un movimiento que no creía que Cristo había venido en la carne. En cuarto lugar, hablamos de que había un espíritu del anticristo que estaba activo en los días de Juan, que está activo en el día de hoy, que estará activo en el día de ayer. Que el espíritu del anticristo no es simplemente que Cristo no se encarnó, no vino en la carne. Esa fue la falsedad, el engaño que él trajo en ese momento. Pero el espíritu del anticristo es un espíritu de falsedad, de engaño, de mentira, de rebelión, y que ha estado operando desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Y a eso es que se refiere Juan cuando habla del espíritu del anticristo. Él es el maestro que viene en un momento dado, toma la verdad de Dios, la distorsiona y te la vende de una forma atractiva para que tú la puedas creer. Y habiendo expuesto entonces cada uno de los versículos en detalle, yo le invito a que usted regrese y pueda prestar atención a cómo el texto fue expuesto. Entonces comenzamos a aplicarlo, hicimos dos grandes sombrillas de aplicaciones. La primera sombrilla tenía que ver con la idea gnóstica que ellos tenían de que todo lo que pertenecía al mundo material era malo y lo que era del mundo espiritual era bueno. Entonces los gnósticos, a pesar de que vivían de una forma mundana, pensaban que la creación de Dios, aquello que era material, era malo. Y haciendo uso de pasajes de la palabra de Dios, cuando Pablo le escribía a los colosenses, cuando Pablo le escribió a Timoteo, dijimos que Dios declaró y sigue declarando su creación como buena. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que Dios hizo es bueno y está ahí para que sus hijos, aquellos que creen, lo puedan disfrutar. Hablamos de todo eso en un área de las aplicaciones, para que nosotros sepamos hoy cómo podemos tener disfrutes, deleites, placeres puros, santos, que tienen que ver con la creación de Dios y no necesariamente con las formas del mundo. La segunda sombrilla de aplicación entonces tenía que ver precisamente con el hecho de que si el movimiento gnóstico no es la amenaza para la iglesia de hoy, ¿cuál es la amenaza para la iglesia de nuestros días? Esa era una de las aplicaciones. Y la amenaza es el movimiento posmoderno. El movimiento posmoderno, que yo entiendo, es un movimiento letal, mortal para la iglesia. Y yo no sé cuándo Cristo viene, yo no creo que nadie sabe esa fecha, pero este sería el movimiento perfecto para él regresar. Es un movimiento inclusivista.
El cristianismo no es el único movimiento exclusivista. El budismo, el hinduismo son exclusivistas, los musulmanes son exclusivistas, el marxismo es exclusivista. No aceptan nada que no sea esa idea que ellos proponían, pero este movimiento no es de esa naturaleza. Este movimiento es inclusivista. Tú puedes tener a Buda, tú puedes tener a Mahoma, tú puedes tener a Cristo. De hecho, y tú puedes ser ateo y todos podemos aceptarnos y creer que tus valores, tus creencias son tan buenas y válidas como las mías. De manera que este es un movimiento mortal porque es no solamente inclusivista, es intelectual, es atractivo, es inteligente, es personalizado, es individualista. Lo que importa es el hombre, no Dios, no la Biblia, ni la colectividad tampoco. Yo soy quien importo. Y esa es una de las cosas que hemos hablado en otras ocasiones, como hoy en las oficinas, incluso trabajamos desconectados de lo que están alrededor, nos ponemos audífonos, no queremos que nadie nos moleste, porque lo único que importa es el yo. Eso es parte del movimiento postmoderno que cada uno de nosotros hemos ido comprando. Eso hasta ahí hemos hablado en este momento. Pero yo quiero entonces, en el día de hoy, habiendo entendido eso y habiéndolo revisado, es poner el versículo 1 una vez más. Y de ese versículo 1 centrarme en la idea de cómo probar los espíritus. Eso es lo que el versículo 1 dice, probar los espíritus para ver si vienen de Dios. Yo quiero ayudarme de un gran hombre de Dios del pasado reciente, A.W. Tozer. Él escribió un libro llamado Man, the Dwelling Place of God. El hombre, la morada de Dios. Ese sería el título. En ese libro él tiene un capítulo que ha pasado a ser un clásico en lo que tiene que ver con lo que es el probar los espíritus. Y se llama el capítulo a sí mismo, Test the Spirits, prueba los espíritus. Y él da 7 pruebas de cómo nosotros debiéramos abordar las nuevas enseñanzas que nuevos maestros nos traen. Recuerda que cuando Juan nos habla acerca de probar los espíritus, él no está hablando de demonios, él está hablando de maestros falsos profetas. Muchos han venido al mundo y muchos tenemos en medio de hoy. De manera que vamos a abordar estas 7 pruebas con una pregunta en la mente. ¿Cómo discernir los espíritus? Y con una idea o una palabra clave, otra vez, la misma, discernimiento. Esa es nuestra palabra. Tozer habla de que nosotros debiéramos probar los espíritus en relación a cómo las nuevas enseñanzas o corrientes nos afectan o afectan mi relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con las Escrituras, con el yo, con otros creyentes, con el mundo y con el pecado. Vamos a ver si podemos desglosar eso uno a uno. Pero antes de hacer eso, escucha cuál es la razón. Yo creo que esto es una observación vital para nosotros en esta hora, que estamos hablando de estos temas. Tozer dice en ese libro que nosotros tenemos un corazón, y ese corazón es un instrumento, como si fuera un instrumento de música. Y que ese instrumento en ocasiones es tocado por Dios, en ocasiones por mi propia carne y en otras ocasiones por Satanás. Y si tú y yo somos honestos, tenemos que admitir, y si podemos discernir, y somos sabios y humildes, tenemos que admitir que en cada uno de nosotros, aún de sus hijos, en ocasiones Dios ha tocado mi instrumento, en ocasiones mi carne lo ha hecho, y en otras ocasiones Satanás lo ha hecho. Eso hace sumamente necesario que yo pueda discernir, que Dios pueda discernir mi corazón. Tomemos la primera prueba. ¿Cómo afectan las escrituras, cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con Dios? La palabra de Dios nos habla de que Dios es monoteísta, un solo Dios, nuestro sistema es monoteísta, un solo Dios, y es trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo sistema que no tenga un monoteísmo y que no tenga la Trinidad no es de Dios. Lo puedo descartar inmediatamente. Ahí quedan fuera los testigos de Jehová, ahí quedan fuera los mormones y muchos otros más.
porque Dios es monoteísta, pero no es trinitario en esas religiones, en esos grupos. Si tú piensas en los gnósticos de aquel tiempo, bueno, ¿qué idea tenían ellos de Dios? Bueno, no había un Dios, sino que toda alma era divina. Quedó fuera, eso no es de Dios. No solamente eso, sino que Jehová era entendido, era conocido como un espíritu malo, un Dios malo, que había creado este mundo malo. Fuera, eso no es de Dios. De manera que yo tengo que examinar las corrientes y enseñanzas en relación a cómo afectan mi relación con Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, que está descrito aquí, es un Dios trascendente, está allá arriba, mucho más alto que nosotros. Es un Dios alto, sublime, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos. Ese es un Dios que no está al servicio del hombre. Por tanto, el Dios que muchas veces el Evangelio de la Prosperidad quiere vendernos, que nos habla de que todo el mundo debe ser rico, tú sabes que no viene de Dios, porque en ese Evangelio Dios está al servicio del hombre para bendecirle materialmente. Tú sabes también que el Dios de aquellas campañas que hoy en día oímos por las radios, ven y no te vayas sin tu milagro, eso no viene de Dios, porque no es un Dios al servicio de todo el que venga para que Él le haga un milagro, como si Dios fuera un milagrero. No, no es ese tipo de Dios que nosotros tenemos, no es ese tipo de Dios que seguimos, no es ese tipo de Dios que adoramos, ese no es el Dios de la Biblia. Lamentablemente ese es el Dios que muchos siguen. George Barna ha estudiado la iglesia en Norteamérica, especialmente la iglesia de Estados Unidos, enormemente. Y en su libro, The Second Coming of the Church, la segunda venida de la iglesia, él dice que en esta generación, el Dios de esta generación existe solamente para la utilidad y el beneficio del hombre. Que tenemos a una concepción de Dios utilitarista, una concepción de Dios que Él resume, déjame leértelo tal cual Él lo dice, Él resume esa espiritualidad de América de esta manera y dice lo siguiente: la espiritualidad de América es cristiana solo de nombre. Deseamos experiencia más que conocimiento. Preferimos alternativas más que verdades. Preferimos la comodidad más que crecer. La fe debe darse de acuerdo a mis normas o la rechazamos. Nosotros nos hemos sentado en el trono como los verdaderos árbitros de la rectitud, los últimos gobernantes de nuestra propia experiencia y de nuestro destino. Nosotros somos los fariseos del nuevo milenio. Wow. ¿Qué es lo que preferimos? Dice Barna. Nosotros preferimos alternativas. Ese es el movimiento postmoderno. Tú puedes tener esto, tú puedes tener esto, tú puedes tener aquello, todos pertenecemos a la misma verdad, no importa lo que tú creas, al fin de cuentas nadie conoce la verdad, nadie sabe si es cierto, no sabemos lo que está bien, lo que está mal, porque preferimos las alternativas antes que las verdades de Dios. Eso somos. Y si hay algo que el movimiento postmoderno valora es la individualidad. Mi elección, pro-choice, pro-elección. Preferimos eso antes que la verdad de Dios. Ahí estamos, pero ese movimiento, esa enseñanza que es contraria y afecta, es contraria a la palabra y afecta mi relación con Dios, no puede venir de Dios. Robert Schuller, el pastor que ya se retiró, su hijo ha continuado de la Catedral de Cristal en California. Él dice que tenemos que crear una nueva reforma basada en una redefinición de lo que es pecado. Y pecado, dice él, que es todo aquello que le roba la autoestima al hombre. Entonces Michael Horton, que es uno de los defensores de la fe cristiana hoy, estaba conversando con él hace unos años atrás en la radio. Y le dice entonces, a raíz de oírlo hablar de todo esto, porque Schuller entiende que la teología ha errado en pensar que debe ser centrada en Dios, cuando en realidad debe estar centrada en el hombre. Parece que él se le olvidó lo que significa la palabra teología, el estudio de Dios. Si él quiere algo centrado en el hombre, tenemos que llamarlo antropología, no teología.
Pero en fin, Michael Horton estaba sentado con él por 1 o 2 horas entrevistándole. Y a raíz de oírle hablar acerca de esto y de la autoestima, de cómo eso es lo más importante en el hombre, él le dice: Pastor Schuller, yo quiero leerle un texto y preguntarle su opinión. Y le leyó 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que dicen lo siguiente: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales incluye, no, evita. Pastor Schuller, usted habla de que el hombre es eminentemente bueno. Yo quiero preguntarle acerca de este texto que yo acabo de leer. Schuller responde: yo espero que tú no prediques ese texto jamás en tu vida. Eso heriría a mucha gente. Oh, ¿desde cuándo el hombre es el estándar? En esta generación, en este movimiento postmoderno, al hombre no lo podemos tocar, no le podemos hacer daño, no lo podemos enjuiciar, no lo podemos criticar, no podemos hacerle nada, no podemos, todo está bien. Bueno, si tu estándar es el que tú vas a usar para enjuiciar algo, entonces tú estás tomando el lugar de Dios. Pero es nuestro rol, es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios emitir juicios de una naturaleza o de otra. Y usted lo hace continuamente porque de la otra manera no pudiera vivir. Continuamente usted hace eso. Dios no está al servicio del hombre. El hombre está al servicio de Dios. Y Dios no se ajusta a nuestros patrones culturales, a nuestros patrones de la sociedad. Dios entiende que ese hombre de la sociedad que ha crecido sin su revelación, sin su espíritu, sin su verdad, sin su guianza, que cuando Él se encuentre con Él y ahora tenga su verdad, su revelación, su espíritu, su dirección, su verdad, que Él entonces pueda cambiar todos sus patrones pecaminosos anteriores. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo con sus discípulos. Él se pasó 3 años desenrollándolos para comenzar a enrollarlos porque estaban mal enrollados. Y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando venimos a la vida cristiana. Nosotros venimos con tantos patrones pecaminosos de la vida anterior que nosotros tenemos que comenzar a reaprender, a desaprender antes de aprender. El llamado de la hora es a la ley y al testimonio, no a la sociedad y sus formas. Esa es la razón por la que Dios en el Antiguo Testamento mandó al pueblo judío a no asociarse con los pueblos paganos. Esa es la razón por la que Dios en el Nuevo Testamento nos llama a no estar unidos en yugo desigual. Esa es la razón por la que al mismo tiempo en el Nuevo Testamento Pablo le dice a los corintios: sal de en medio de ellos. Precisamente porque nosotros hemos sido llamados desde el mundo hacia afuera y Dios nos ha dado el nombre de iglesia, eclesia, en griego, llamar, fuera, kaleo, llamar. Hemos sido llamados fuera, de manera que debemos tener una cultura de Dios totalmente distinta. La secularización de la predicación es la característica de los mensajes de hoy en día. Nuestro Dios trascendente es fácil de complacer, difícil de satisfacer, decía George MacDonald. Él es fácil de complacer, difícil de satisfacer, porque para Dios sentirse satisfecho, tú tendrías que vivir perfectamente, lo cual no puedes hacer. Pero Dios conoce mis debilidades, conoce mis limitaciones y por tanto, cuando Él me ve haciendo el mejor esfuerzo posible dentro de mis limitaciones, Él se siente complacido, pero Él no está satisfecho porque yo no estoy donde idealmente debiera estar, donde estuvo Adán la primera vez. Y menciono eso simplemente para recordarles entonces que aquellos sistemas religiosos
que insisten en que mi salvación puede ser obtenida por obras, tampoco son de Dios, y eso afecta mi relación con Dios, porque obviamente mis obras nunca pueden tener la perfección necesaria para ser aceptadas por Dios como buena y válida, y si no son aceptadas por Dios como buena y válida, me dejan condenados, y por tanto no son sistemas religiosos que puedan provenir de Dios. Yo tengo que hacerlo vía Jesucristo, que vivió a la perfección, murió sin pecado y lo hizo por mí y tomó mi lugar. Esa es la verdad de Dios. El otro afecta mi relación con Dios. En segundo lugar, yo tengo que probar, yo tengo que someter las nuevas enseñanzas para ver cómo afecta mi relación con Cristo. Cristo ha sido llamado la piedra de tropiezo. Es donde todos se han tropezado, donde muchos han tenido que revisarse. Y lamentablemente, el movimiento gnóstico de aquel momento decía que Cristo no se encarnó, no vino en la carne. Cualquier movimiento religioso que no hace a Cristo verdadero hombre y verdadero Dios, no es de Dios. Él vino como Dios, se encarnó, vivió como hombre, murió en mi lugar precisamente porque vivió como hombre, y cualquier sistema religioso que no lo vea de esa manera, no es de Dios. Si Cristo no es humano, yo todavía no fue humano, y en cierta manera lo sigue siendo porque las dos naturalezas se unieron de manera inseparable, de manera que Él sigue siendo verdadero hombre, verdadero Dios, pero glorificado ahora. Si Él no fue verdadero hombre, yo todavía estoy en mis pecados, condenado a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque entonces Él no pudo haber muerto en mi lugar. Tenía que haber sido humano para haberlo hecho. Esa concepción de Cristo entonces es importante, y hoy en día en el movimiento postmoderno y la iglesia emergente que ha sido altamente impactada por el movimiento postmoderno frecuentemente tiene una concepción personal de Cristo. Tú puedes tener a Cristo, lo puedes tener de esta manera, lo puedes tener de esta otra manera, todo está bien. ¿Por qué? Porque lo que importa es cómo tú lo concibas. Es un Cristo que no hace exigencias, no hace demandas. Es un Cristo que te permite pertenecer a una iglesia desde la periferia. No tiene que hacer compromiso. Lo puedes ver por televisión, lo puedes oír por internet, pero no tienes que comprometerte. Ese es el Cristo de la nueva iglesia, de la nueva era en la que estamos viviendo, la era postmoderna. En 1937, Richard Niebuhr publicó un artículo, y en el artículo él decía lo siguiente, pero mirando lo que ya había comenzado a ocurrir. Y dice que nosotros lamentablemente tenemos hoy a un Dios que vive para el beneficio del hombre. Entonces oye cómo lo dice. Un Dios sin ira que ha traído a hombres sin pecado a un mundo sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Hoy tenemos entonces a un Dios sin ira que ha traído a un hombre sin pecado a un mundo sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Ese es el Dios perfecto para el movimiento postmoderno. Porque es un Dios que tú puedes tener y concepcionarlo en tu mente a tu manera, y tú tienes que respetarme porque una de las enseñanzas básicas del postmodernismo es que la razón por la que tú no tienes razón, ni tú tampoco, es porque la razón no es confiable. Bueno, si la razón no es confiable, ¿cómo confío en lo que él me está enseñando? Yo no estoy diciendo que la razón es todo confiable, pero claro que la razón es confiable. Cuando yo comienzo a decir que la razón no es confiable, el sentido común se fue y tú y yo no podemos hablar, no podemos poner de acuerdo en nada de lo que es apropiado, inapropiado, conveniente, no conveniente, sagrado o profano, como decíamos en el primer mensaje. Prueba número 3. ¿Cómo las nuevas enseñanzas afectan mi relación con las Escrituras? Y eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque yo creo que Satanás ha sido aquí sumamente
astuto. En ocasiones ha convencido a algunos de que las Escrituras no son infalibles. Bueno, si las Escrituras no son infalibles, yo no sé entonces qué creer, porque yo no sé cuál porción, cuál texto está equivocado. Eso es una manera de verlo. La palabra entonces no tendrá autoridad. Si las Escrituras no son infalibles, la palabra no tendrá autoridad. Esa es la idea perfecta para este movimiento posmoderno. Porque una de las enseñanzas básicas del movimiento posmoderno también es que nadie tiene la autoridad. La iglesia no la tiene, la ciencia no la tiene, los gobiernos no la tienen, nadie tiene la autoridad. Dios no la tiene, entonces ¿quién tiene la autoridad? El hombre. Él solo. Él es el capitán de su propio destino. Por eso es que Barna decía, nosotros nos hemos centrado en el trono y hemos llegado a ser nuestros propios jueces de nuestra propia rectitud. Y la razón por la que eso es importante es porque el movimiento posmoderno, como no cree en la autoridad, pero cree que todas las ideas son buenas y válidas, entonces ¿qué él va a hacer con la Biblia? Porque si todo es bueno y válido, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Tú no crees que Satanás es tan tonto para presentar un movimiento que necesariamente va a decir desastre de la Biblia? No, te quedas con la Biblia. Eso es lo que la iglesia emergente propone hoy en día. Entonces, pero ¿cómo? ¿Qué versión? Bueno, lo que tienes que entender es que las palabras no tienen significado, sino que cada lector tendrá que darle su propia interpretación. Y por tanto, ahora tú tienes la palabra, pero sin autoridad. Y Satanás te vende de que tú tienes a Cristo todavía de esa manera. Este es un movimiento poderoso, letal, mortal para la iglesia de Cristo. Es un movimiento altamente relativista. Y tú tienes que entender, la razón por la que yo estoy insistiendo y haciendo énfasis sobre eso es porque a nosotros se nos hace casi imposible vivir en una época y no ser afectado a mayor o menor grado por los aires de esa época. Nosotros somos como la masilla, que somos marcados por cada impacto que recibimos, no importa de dónde viene. Te voy a dar una ilustración que yo usaba con un joven esta semana. Cuando yo llegué de Estados Unidos, yo había estado inmerso en el mundo médico, había sido entrenado para eso por 15 años allá, más los años que estuve aquí. Al llegar, yo comencé a dar consejería como pastor al fin. Habiendo sido impactado por mi entrenamiento médico, tú venías a verme como pastor, deprimido, y después de 1 o 2 visitas, tú probablemente salías con un antidepresivo. A mí me entrenaron para eso, para resolver vía la ciencia. Hoy en día tú descubres si sabes algo, sabes, no, yo lo sabía, lo único que tenía un impacto por ese otro mundo, de que muchas de las depresiones no son más que el resultado de patrones de pecado con los que yo no he lidiado y yo no he podido confesar. Hoy en día tú puedes conseguir un antidepresivo de parte mía, pero te va a costar trabajo. Porque hasta que no lidiemos con toda tu vida de pecado que hayan podido llevarte a esa condición, no vamos a hacer uso de ese antidepresivo. Yo no estoy diciendo que no hay depresiones médicas orgánicas que necesitan ser tratadas. Lo que quiero usar es la ilustración para que puedas ver cómo todos nosotros somos impactados por el medio en el que vivimos. En ocasiones para bien, en ocasiones para mal. Aquellos que vivieron en la época de los grandes avivamientos fueron impactados por el favor de Dios que sopló sobre estas grandes áreas de poblaciones en Norteamérica y Europa, y ellos fueron favorecidos. Pero de igual manera nosotros que estamos en este mundo posmoderno, también estamos siendo impactados. Y esa es la razón por la que al principio del mensaje anterior yo le decía al grupo anterior que yo quería dedicar, por razones diferentes, quería dedicar este mensaje a 3 grandes grupos de nuestra iglesia. Un grupo tenía que ver con los preadolescentes, adolescentes, universitarios y profesionales jóvenes, porque ellos son los que están llevando la peor batalla de todas en mucho tiempo, porque ellos están siendo bombardeados continuamente por el movimiento posmoderno y está infiltrando sus mentes con un relativismo distinto al que existe en la sociedad.
Por otro lado, quería dedicarlo, decía, al grupo de personas que son parte del ministerio de parejas de nuestra iglesia, porque le hemos dado un nuevo material. Y ese nuevo material está presentando una nueva enseñanza. La intención del autor es buena. Él quiere enseñarte algunas cosas de las cuales yo voy a hablar un poquito más adelante, pero tienes que discernir las enseñanzas a través de estas pruebas, de cualquier nueva enseñanza, de tal manera que no la vayas a mal usar o a mal interpretar. Y en tercer lugar, decía que quería dedicar el mensaje a aquellos que están trabajando desde este momento o desde antes, en el evento de junio de regreso a la cruz, porque Satanás, como ha tratado de hacer y seguirá haciendo cada vez que tenemos grandes eventos, tratará de aumentar la presión, crear disensión, crear los choques, crear los enfrentamientos, de tal manera que podamos terminar divididos, porque esa es su estrategia. No se trata de ti y de mí. Hay una batalla espiritual en las regiones celestiales, que es inmensa, que es intensa en ocasiones y de la cual nosotros tenemos que estar atentos. En la época de Juan, esta batalla se estaba librando a través de esta idea de que Cristo no había venido en la carne. En nuestros días la batalla se está librando a través del espíritu relativista de nuestros tiempos. Un espíritu que ha estado, ese espíritu del anticristo ha estado desde siempre. Y ese espíritu del anticristo, entonces, el espíritu de engaño, de rebelión, de falsedad que hemos hablado. La mayor rebelión del universo fue llevada a cabo por Satanás, donde 1/3 de los ángeles de Dios se rebelaron, de acuerdo a Apocalipsis 12:4. Esa forma de rebelión divisiva, de disensión, no viene de Dios. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de permitirle a Satanás que nos divida. En ningún momento, en ninguna ocasión. Esa es la palabra que a veces uso cuando hablo con alguno de ustedes. Ese lujo yo no se lo voy a dar a nuestro enemigo. Y no debemos, y no podemos. Pero tenemos que discernir bien los tiempos que estamos viviendo. De hecho, cuando el rey David estaba formando un grupo de hombres, en Primera de Crónicas 12:32, él habla de que buscó un grupo de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. ¿Qué es lo que este grupo de hombres tenía por encima de los otros? Que eran expertos, número 1. Número 2, expertos en qué? En discernir los tiempos, para saber cómo vamos a vivir. De hecho, el texto dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Ese grupo de hombres entonces se destacaba por su experticio, porque entendían los tiempos y porque sabían, eran líderes y sabían qué hacer para que Israel hiciera. ¿Y cómo nosotros tenemos eso? Eso nos viene dado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios y por el don de discernimiento y liderazgo que Dios les da a algunos de sus hijos, precisamente para que puedan liderar y guiar a su pueblo. Entonces tenemos que preguntarnos todo el tiempo de qué manera las enseñanzas de las nuevas corrientes están afectando mi relación con las Escrituras, con el discernimiento que debo tener de los tiempos a través de ellas, y ver si me están alejando de Dios, alejando de sus patrones o no. En cuarto lugar, las nuevas enseñanzas, tenemos que preguntarnos de qué forma ellas afectan mi relación con los demás. Eso es una prueba importante. Tozer habla de que en la medida en que nos santificamos, que nos cuidemos de no convertirnos y creernos que somos superiores y convertirnos en fault findings o encontradores de faltas en el otro. Que no nos sintamos superiores que el otro, que fue parte de lo que ocurrió con el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico entendía que habían verdades ocultas, que solamente estaban a la disposición de un grupo.
llamados gnósticos, que ellos formaban una élite. Ellos veían a los otros como inferiores, ellos se consideraban superiores y por tanto comenzaban a encontrarle faltas a los otros. En el día de ayer, yo fui parte de una graduación, voy a dejar los detalles fuera, hecha por un seminario de la Florida, y mientras yo estaba ahí sentado, Dios trajo a mi mente una frase que yo escuché hace años atrás de los labios de Charles Swindoll y que Dios ha hecho retumbar en mi mente a lo largo de los años una y otra vez. Y yo no lo oía audiblemente a Dios, pero es como si lo hubiera oído de manera personal, diciendo, hijo, recuerda, y ahí vino la frase entonces. Yo te la voy a decir como Swindoll la dice y luego te la traduzco. It takes 4 years to go through seminary and 40 years to get over it. Toma 4 años para pasar por el seminario y 40 años para recuperarte de lo que te hizo. ¿Por qué menciono eso? Precisamente en este contexto de que nosotros tenemos que cuidar que en la medida en que nosotros nos santificamos, no nos lleguemos a creer superiores a otros. De tal forma, entonces, que ahora me convierta en un individuo que vive encontrando las faltas de los demás y no viendo la viga en mi propio ojo. Porque eso crearía división. Y de ahí la pregunta, la prueba número 4, ¿cómo esta nueva enseñanza está afectando mi relación con los demás? Porque eso crearía disensión. Eso crearía tirantez. Y Satanás está loco por dividir su iglesia. Y yo comienzo a separarme de ese grupo. Eso comienza a afectar la unidad del grupo. Y si hay algo que tú y yo necesitamos tener claro es que, ¿sabes qué? Al final de cuentas no se trata de ti y de mí. Hay batallas espirituales que nosotros no entendemos en las regiones celestiales donde se libran muchas cosas y que nos influencian a nosotros y nosotros no podemos permitir que mi corazón sea afectado por esas cosas. Por eso decía entonces que aquellos que están de mira al evento de regreso a la cruz de junio, en la medida en que el tiempo vaya pasando, las tensiones aumentarán y esa tensión irá produciendo entonces choques y nosotros tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a ponernos en el piso, dejar que nos pasen por encima de tal manera y de tal forma, con la intención de mantener la integridad de la iglesia de Cristo. Porque el que divide, conquista, vence. ¿De qué manera estas enseñanzas están afectando mi relación con los demás? Número 5. ¿De qué manera estas enseñanzas nuevas están afectando mi relación con la carne? Gálatas 5:17 nos dice que los deseos del espíritu se oponen a la carne y los deseos de la carne se oponen al espíritu. Eso no es lo mismo que decir que la creación de Dios se opone a su espíritu, ni que el Espíritu de Dios se opone a la creación de Dios. No. Lo que está hablando Gálatas es que los deseos de mi carne caída, sí se opone a los deseos del Espíritu porque quiere tomar la creación de Dios y usarla de una manera mundana, pecaminosa. Y precisamente el libro que ustedes están estudiando en el grupo de parejas está tratando de ayudarle a entender cómo yo puedo disfrutar sanamente, puramente, lo que es la creación de Dios. Es posible que hayan enseñanzas con las cuales no estemos de acuerdo, pero la intención del libro es, para que evaluemos esta nueva enseñanza, por así decirle, que tú entiendas que hay una forma pura, santa, que no es a la manera del mundo de nosotros poder disfrutar lo que Dios ha creado. ¿De qué manera esta nueva enseñanza está afectando mi carne? Te voy a traducir literalmente, lo voy a traducir en este momento porque tengo el texto en inglés, incluso algo que Tozer escribió con relación a esto. Es una buena regla es preguntarme si esta experiencia me ha servido para humillarme, para hacerme pequeño o para sentirme, la traducción literal sería asqueado ante mi propio pecado. Si es así, eso es de Dios.
Pero si me ha dado un sentido de autosatisfacción, es falso y debe eliminarse, pensando que ha emanado o de la carne o del diablo. Nada que venga de Dios va a ministrar a mi orgullo o a la autocongratulación. Si yo soy tentado a ser autocomplacido y a sentirme superior porque yo he tenido una visión impresionante o una experiencia espiritual avanzada, yo debiera inmediatamente irme a mis rodillas y arrepentirme de tales cosas. Yo he caído víctima del enemigo. Si somos honestos, algunos de nosotros hemos estado ahí más de una vez. Si esta nueva enseñanza, en vez de llevarme a disfrutar de Dios, y en el caso del material que ustedes tienen, de disfrutar la creación de Dios de una manera santa, lo que me está llevando es a la indulgencia, a la complacencia de la carne, yo tengo que examinar la manera como yo estoy entendiendo la enseñanza, porque esa no es la intención del autor. O tendría que cuestionar la enseñanza, obviamente, pero yo les digo que en sentido general es una buena enseñanza, aunque tenemos algunas cosas con las que pudiéramos diferir, pero te das cuenta lo necesario que es el discernimiento y cómo preguntarme cómo esto está afectando mi carne, es algo que vale la pena preguntar. Número 6. ¿Cómo afecta esta nueva enseñanza mi relación con el mundo? Una de las cosas que el movimiento gnóstico hizo fue que confundió el mundo con la creación. Esas dos cosas en la Biblia no son las mismas. La creación de Dios es eso que usted conoce como creación. El mundo es otra cosa. Cuando la palabra de Dios se refiere a que no amemos al mundo, no está diciendo que no ames la creación. Lo que está diciendo es que no ames las formas del mundo, formas de pensar, formas de ser, formas de comprar, de vender, de hacer negocio, formas de hablar, formas de vivir, formas de caminar, formas de vestirnos. Una serie de cosas que son típicas de los patrones del mundo. A eso es que la palabra de Dios nos llama la atención. Los gnósticos creían que la creación de Dios era pecaminosa y pensaban entonces que todo lo material era pecaminoso. La palabra de Dios nos dice, no, la creación de Dios es buena, pero tienes que aprender a disfrutarla santamente. El mundo es el condenable, sus formas de ser, de pensar, porque el mundo no tiene mi revelación, vive en tinieblas, no tiene mi guianza, no tiene la presencia de mi espíritu. Primera de Juan 2, 15 y 16, escucha lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero se está refiriendo a los patrones que hoy nosotros conocemos, con los cuales vivimos en nuestro tiempo, a las formas relativistas, inclusivistas del movimiento postmoderno. Que entonces nos lleva a aceptar una serie de creencias, de patrones que son contrarios a la palabra de Dios. Es a ese mundo que Pablo se refiere cuando en Romanos 12:2 nos dice qué cosa, que no nos adaptemos a este mundo, a sus patrones, a sus formas. ¿Por qué? Porque ese mundo no tiene esos patrones de acuerdo a la revelación de Dios. Y no puedes ahora, porque sean parte de la cultura, incorporarlos dentro de tu mundo. Tú lo puedes hacer, pero no debes. A la ley y al testimonio. Pero esta generación joven es la que está siendo más atacada y es como en cada época por los movimientos y las corrientes del momento. Por eso decía que quería en amor dedicarle este mensaje a cada uno de esos grupos. Número 7, y por último, ¿cómo afectan estas nuevas enseñanzas mi actitud hacia el pecado? Si las nuevas enseñanzas me producen una mejor pasión, un aumento de mi apreciación por lo que es la santidad de Dios y un rechazo hacia lo que es el pecado del hombre, con toda probabilidad, esa enseñanza viene de Dios, porque de la carne no va a venir.
no va a venir de la carne una mejor apreciación por la santidad de Dios. No va a venir del diablo, de Satanás, un mayor rechazo hacia el pecado. Entonces, si no viene de mi carne, no viene de Satanás, ¿de dónde va a venir? De Dios. ¿Y qué es lo que va a producir? Mayor aumento por su santidad y mayor rechazo hacia el pecado. De manera que no importa si es este movimiento posmoderno o si es el libro que usted está leyendo, no deben producir en usted un mayor apego y un diluir de lo que es el pecado. Deben producir todo lo contrario, un rechazo hacia lo que es lo que son las formas pecaminosas, una apreciación por lo que es la santidad de Dios, y en caso de los deleites del mundo, un mayor aprecio por lo que son los deleites sanos, puros, santos de Dios, a la manera de Dios, con relación a la creación de Dios. Y eso nos permite entonces a nosotros ser más maduros, discernir de una mejor manera para poder discernir los espíritus, porque muchos falsos profetas han venido y muchos falsos profetas todavía vendrán. Te das cuenta que las cosas no son tan simples como parecen. Pero el movimiento posmoderno de que yo hablaba es un movimiento altamente individualista. Y la razón, entonces, ahora, o mejor dicho, la expresión, la manifestación a nivel social, a nivel de la sociedad, de cómo eso se expresa, es que no importa lo que el otro piense, porque al final tú eres que estás sentado en el trono. ¿Y en la iglesia cómo se manifiesta eso? Porque tienes que tener experticio. Los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos para saber qué hacer. ¿Y cómo yo sé entonces que esa enseñanza está siendo infiltrada dentro de la iglesia? Porque en la iglesia también, la iglesia emergente dice, realmente no importa lo que tú hagas, porque al fin de cuentas Dios conoce tu corazón. Es verdad que al fin de cuentas Dios conoce tu corazón, pero a luz de la palabra eso no es lo único que importa. Déjame ilustrártelo, para que tú veas que el individualismo, aún en esos casos, no es de Dios. El apóstol Pablo le decía a los corintios, si van a hablar en lengua, que hablen 2 o 3 a lo más. Y si no hay nadie que interprete, pues no hable. Pablo, pero si es de Dios, yo no estoy cuestionando que sea o no sea de Dios. Lo que ocurre es que el interés personal, particular, no puede estar por encima del interés del grupo. Y si no hay nadie que interprete, el grupo no está siendo edificado. Y otra cosa, no pueden hablar todos en lenguas. 2 o 3 a lo sumo. Pero Pablo, espérate una cosa, Pablo. Si pueden hablar 2 o 3, y eso es santo porque es de Dios, ¿por qué no 5 o 6 o 7 o todos? Porque al final Dios conoce mi corazón. Eso no es lo único importante. Pablo dice, hay otra cosa que es importante, y es nuestra vida de testimonio y nuestra apariencia. Esta es la única generación que piensa que la apariencia no tiene importancia. Sí tiene importancia. No es lo más importante, pero está en la palabra. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver? Que si viene gente de afuera y nos ve a nosotros todos hablando en lengua, van a pensar que estamos locos. Pero Pablo, no estamos locos, es una cosa de Dios. No estoy cuestionando si eso no es de Dios. Lo que estoy diciendo es que el testimonio y la apariencia que damos externa es importante también. Pablo, ¿y entonces? Bueno, la enseñanza, de acuerdo a Pablo, es el interés individual no puede privar o primar por encima del interés colectivo de la iglesia completa. El sistema posmoderno infiltra a la iglesia y quiere que compre una versión evangélica de esa verdad. Y la versión es, bueno, pero no importa, porque Dios conoce tu corazón y tu intención. Eso no es lo único que es importante para Dios. Dios quiere que su pueblo parezca cohesivo, unido, que no dé un mal tono, que no desafine, ni para los que están adentro, ni para los que están afuera. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muriendo a nosotros mismos y uniéndonos en un solo sentir y un solo corazón.
a cualquier precio, a expensas del sacrificio personal, por el beneficio común, por el bien común de todos. Y eso tenemos que hacerlo, tanto unos como otros. No es lo mismo cuando yo vivo en una jungla solo, yo puedo dormir hasta sin ropa. Pero cuando yo comienzo a irme de camping con ya otras personas, el interés personal no puede primar sobre el interés del grupo. Yo tengo que comenzar a actuar diferente. ¿Te das cuenta la importancia de conocer que no podemos vivir de manera individualista? El movimiento postmoderno nos quiere de esa manera. Por eso es que tenemos que discernir los espíritus y las enseñanzas para que nosotros podamos glorificar a nuestro Dios. Como aquel que no consideró el ser igual a Dios como alguien a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Privilegios, derechos, prerrogativas, preferencias que tenía, de las cuales él era digno, que él merecía, pero él no hizo uso de ella. ¿Por qué? Porque el interés común de la humanidad perdida era más importante que la comodidad del reino de los cielos, o el no dolor del reino de los cielos. Y él vino y se hizo parte para el bien común. ¿Te das cuenta de la importancia de discernir las enseñanzas?